Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos como todos los miércoles a este encuentro donde conversamos de la Santísima Virgen María, donde hemos ido explorando lo que significa la Mariología, pero que es una teología que va directamente relacionada también con Dios. Y hoy especialmente, después de haber hablado de Quero Jaritomene, que es la llena de gracia, haber hablado de la Inmaculada Concepción, haber hablado de la Madre de Dios y la vez pasada de la Virginidad de María, hoy vamos a hablar de otro dogma muy importante dentro de nuestra fe, y es la Asunción de la Santísima Virgen María. Entonces les voy a pedir que nos pongamos la presencia del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidamos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que abra nuestra mente, para que abra nuestro corazón y podamos también entender el misterio que rodea a la Santísima Madre de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy está aquí el Padre Alejandro. Él es el que está manejando allá atrás el computador y todo, porque yo para eso soy más malo. Él me lleva mucha ventaja. Y el Padre Alejandro hoy es el encargado, porque cada vez nos encargamos cada uno de un tema. Hoy el Padre Alejandro es el encargado de este tema tan bonito que se llama la Asunción de la Virgen. Padre, tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. No sé cómo nos vamos a ver aquí. Ahí sí, hola, ¿cómo están? Tal como dice el padre Oney, me toca estar también de DJ. Estoy al otro lado de la cámara, así es que me van a ver solo la cabeza. Le damos la bienvenida a Katy Lorena, Katy, la mamá de Josefa, Katy, nuestra feligreya amiga, a la pequeña Paola, que está compartiendo, Magali, de allá de la parroquia de Guadalupe, y bienvenidos todos. Hoy día, un día más para hablar de la Virgen Santísima en el misterio de la Asunción. Cuando enfoque de nuevo al padre Oney, se van a dar cuenta que hay un cuadro al lado de él que es un ícono. Acuérdense que hemos hablado que la iglesia oriental, la iglesia que está la otra mitad de la cristiandad, las pinturas que ellos hacían no buscaban hacer arte, sino catecismo. Entonces hay que saber leer los íconos y rezar con ellos. Son para justamente eso, momentos de espiritualidad. Como saben, a mí me gusta siempre enfocar la cosa desde la historia, porque el cristianismo es real, no es un mito, no un cuento, no es una fábula, sino que es real. Y todo parte de la encarnación del Verbo, es decir, desde Jesucristo nosotros miramos la historia y nuestra fe, y ahí es donde uno se encuentra con la figura de María, María, la Madre de Jesús, tal como la presentan los evangelios. Se presenta la Theotokos, es decir, la Madre de Dios, la advocación más antigua, porque no es solo la madre de un hombre, sino del Verbo encarnado, Dios, creador de todas las cosas, que se hace hombre para estar con nosotros. Y ella es la madre de, no solo del Hijo que nace, sino del Dios eterno, es decir, que se ha hecho carne en su entraña. Entonces, por eso la Iglesia la ha tenido siempre en consideración tan importante, y el Oriente en particular la ha honrado por ser el honor de ser la Madre de Jesús, la que está destinada a ser toda llena de gracia, la toda santa, como le dicen ellos. Y de ahí entonces se fue cuajando un dogma que se llama el de la Asunción de la Virgen. Ellos, los orientales, hablan de la dormitio, es decir, del momento en que se le apaga la luz a la Virgen, por decirlo de alguna manera. Y esto ha generado cierta polémica. Uno de los dogmas más antiguos que hay como fe, la fe del pueblo de Dios, indiscutida, que la Virgen no conoció la muerte, sino que más bien como dogma católico de la Iglesia occidental nuestra, es uno de los dogmas de los últimos que fueron proclamados por Pío XII. Entonces, Pío XII dice, siguiendo la historia, dice, siguiendo el sentir del pueblo de Dios,
anunciamos, proclamamos y decimos que la Virgen, ¿no es cierto?, habiendo terminado el transcurso de su vida terrestre, subió a los cielos. No da detalle, porque no es un tema ni biológico ni físico, sino que es un tema de fe. No da detalle. Es decir, habiendo conocido esta vida como la madre de Jesús, la madre de Dios, una vez que llega el término de su vida, la acoge Dios, la salvación que está prometida para todo el género humano después de la muerte, ella lo consigue de manera inmediata, sin conocer la corrupción de la muerte. Y eso trajo alguna polémica, porque dice, ¿cómo Jesús, el Hijo de Dios, conoce el sepulcro 3 días, ¿no es cierto?, de muerto, para bajar a los infiernos, dice el credo, para bajar al lugar de los muertos? Sin embargo, de un ser humano como es María, se proclama todo lo contrario, no conoce la muerte, no, si no hay pecado no hay muerte. San Pablo dice que la muerte entró al mundo como consecuencia del pecado. Si ella es sin pecado, no habrá conocido la muerte. Los datos curiosos de esto es que, aparte de una leyenda más bien reciente, ustedes saben que humanamente todo ser humano va logrando hacer como monumentos, ¿no? Se van creando de alguna manera la memoria de las cosas. Uno vuelve al mismo lugar en vacaciones, le gusta las mismas cosas que de alguna manera lo entretienen, y sin embargo de María no hay sepulcro, no hay más que su casa de Nazaret, que se venera en Loreto. Ya lo dijimos en algún momento en los conversatorios. Claro, la historia mezclada de leyendas dice que voló de Nazaret a Loreto. Nada, la trajeron los cruzados pieza a pieza como un rompecabezas cuando fueron derrotados por los musulmanes, y la montaron de nuevo en un lugar que se llama Loreto, muy cerca del puerto de Anzio, y ahí la veneran como la casa de Nazaret. Pero no hay una tumba, no hay un santuario, habiéndolo de tantos santos y de tantos acontecimientos históricos en la vida de Jesús. Todos tienen su basílica, la basílica del Padre Nuestro, de las Bienaventuranzas, la multiplicación de los panes, el Santo Sepulcro, la gruta de Belén. Todos tienen ahí resguardado en un templo los lugares santos, y de María no hay nada, solamente el respeto y el silencio de que fue coronada como reina de toda la creación al momento de su muerte. Es decir, la escatología, la ciencia de la teología que estudia lo que viene después de la vida, en ella de alguna manera queda obviado, es decir, de la vida terrena a la vida eterna, sin juicio final. Eso es el misterio de la Asunción, la Dormitio Mariae, es decir, de alguna manera poder contemplar el triunfo. Es un dogma de optimismo, de alegría, de felicidad. Es un dogma que nos lleva a contemplar lo que nos espera a cada cristiano, y que ella lo vivió de modo inmediato. Padre Oney, te doy la palabra. Déjenme enfocar un poco. Añadiendo un poco y recopilando algo lo que decía el padre Alejandro, recordemos que la Iglesia al principio fue solamente una iglesia, ¿no?, unida como institución, que era la Iglesia Católica. Sin embargo, con el tiempo pues hubo una división entre la Iglesia Católica de Oriente, que se conoce como los Padres Ortodoxos, y la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que es la que nosotros estamos insertos, ¿no? Vivimos la fe a través de esta iglesia. Y hay que tener en cuenta que en la Biblia no aparece la Asunción de la Virgen María. Si uno lo busca, no lo va a encontrar en ningún lugar. ¿Y de dónde se basan para decir que la Santísima Virgen subió al cielo? Primero de todo, en la tradición, que es algo importante, pero también hay algo que llama el protoevangelio de Santiago, donde ese protoevangelio habla de la Virgen María, habla de los papás de la Virgen María, que es San Joaquín y Santa Ana. De esa es donde sacamos nosotros esos datos. Y también hay una narración que es de Juan el profeta, donde dice que la Virgen María se durmió y de esa manera pasó al cielo. Él nunca dice que se murió. Y de ahí es donde hay un rey que llama Mauricio del Imperio de Bizancio, y él decreta que ahí empieza la dormición de la Virgen. Luego esto pasa a llamarse el tránsito, y eso está en la iglesia por un papa llamado Sergio I. Y luego, como decía el padre, el Papa Pío XII decreta el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Sin embargo, en la Biblia
Y es importante encontrar algo. Este es un salto para cada día, pero es algo muy interesante cuando habla de la Virgen del Carmen. Especialmente podemos ver como la figura de María en el Antiguo Testamento, como los padres iban leyendo esto y dice, el Carmelo, dijo el Carmelita, existe para María y María es para todo para el Carmelo. Resulta que en esa época el cielo se cerró durante 3 años y 6 meses, en la época de Elías, y hubo un momento cuando el Señor le da una señal, le dice a Ahaz, que era el rey, ¿qué ves? Dice, yo veo una pequeña nube que sube hacia el cielo, una pequeña nube. Entonces desde ahí los padres han identificado esa pequeña nube con la Virgen María, como aquella que está en el cielo. Eso es una parte. Y lo otro está en la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 12:1 dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Esa visión apocalíptica, que también hay que interpretarla, porque esos son de interpretaciones simbólicas sobre todo, también la Iglesia la ha interpretado como la Virgen María, también la ha interpretado como la misma Iglesia, pero muchos apuntan que es la Virgen María. Por eso, cuando uno mira aquí, la Virgen del Carmen tiene en la cabeza una corona, y esa corona tiene 12 estrellas. Eso significa los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, la plenitud. Por eso lo van relacionando. Y aquí tenemos el icono que decía el padre. Este es un icono oriental de la Iglesia Ortodoxa, donde ellos hablan de la dormición. Entonces la Virgen se duerme e inmediatamente el Hijo toma el alma de la Virgen María. Entonces como que quiere decir que ella no sintió la muerte, fue la dormición, inmediatamente. Y el otro cuadro que yo les quiero mostrar es este. Este cuadro es de la Iglesia Católica Occidente, ¿no? Nosotros. Y aquí vemos cómo la Virgen María, de acuerdo a la escena del Apocalipsis, está reinando. Debajo de sus pies está el mundo, está la luna, pero también está la serpiente. Ella domina, pero ella aquí es la reina, la que domina, ¿no? Entonces vemos cómo cambia de cierta forma la interpretación de la Virgen María que sube al cielo en cuerpo y alma, y la interpretación de los padres ortodoxos que dicen que se durmió, ¿no? Eso más o menos en el arte lo que ellos quieren expresar. Padre Alejandro. Muy bien. Mira, Padre Ney, yo te escucho con tanta atención, pero hay que tener presente algunas cosas, que estas cosas no son tan fáciles, porque los dogmas siempre han tenido algún tipo de dificultad. Y la interpretación de la muerte de la Virgen María no es unívoca. O sea, en la Iglesia occidental se ha creído siempre que María no conoció la corrupción de la muerte. Eso lo decimos. Tú dices, no está en la Biblia, y lo dicen también los hermanos evangélicos. Evidentemente, nosotros ya hablamos alguna vez en el conversatorio sobre el sensus fidelium, es decir, el sentido común de los fieles que ha aceptado siempre que María subió en cuerpo y alma a los cielos. Fíjate que en la Iglesia oriental, que es casi un pelito más antigua que la nuestra, hay hasta una tumba de María. Es decir, por ejemplo, el pseudo evangelio de Juan, que es un apócrifo, narra con pelo y señal el día que murió la Virgen hasta el funeral, digamos, quiénes estaban y todo. Pero dice, pseudo evangelio, es decir, son tradiciones del siglo IV al siglo X que tratan de reconstruir un misterio que no estaba definido dogmáticamente. Entonces, eso genera confusiones, muchas. El Dionisio el Areopagita, uno de los escritores sagrados de los primeros siglos, también habla del tránsito de la Virgen, es decir, de este paso de esta vida a la otra vida. Entonces, siempre el tema era cómo desarrollar una escatología, se llama, es decir, un discurso sobre el más allá, coherente con el misterio de la Virgen, que era proclamada llena de gracia. Entonces, siempre ha estado abierto el tema y ha provocado cierto escozor las definiciones dogmáticas, porque de alguna manera amarran y cierran la discusión.
Y en la Iglesia ortodoxa no se afirman tanto de dogmas, sino más bien de tradiciones. Ellos son muy de tradiciones. Entonces, la tradición del adormicio es muy potente en ellos, muy potente. O sea, si eso se ha creído siempre, eso es lo que rezamos y eso es lo que proclamamos, sin necesidad de un golpe de autoridad, como lo hizo el Papa Pío XII. Getsemaní, hay de hecho una tumba que curiosamente no la venera más que un pequeño grupo de cismáticos, ni los ortodoxos ni los católicos, pero es venerada como el lugar donde murió la Virgen, es decir, uno no queremos entrar en confusiones, ¿no? Pero tener claro que nunca uno puede hacer estos dogmatismos, porque de alguna manera son cosas que para eso las conversamos, para que la gente no sienta que uno o los quiere como hacer creer algo solo porque sí, esto tiene fundamento, y ahí entonces les voy a enfocar el icono que está justo al lado de... No, tranquilo, no, quédate allá nomás. Le voy a enfocar el icono del Padre Oney y él me va a ayudar un poco a interpretarlo, ¿no? A leerlo, como se dice. Te lo voy a poner. Entonces, vamos a dar vuelta a la cámara de nuevo para que ustedes lo puedan ver. Junto al Padre Oney hay un icono, lo voy a agrandar, que es un icono oriental. ¿Qué nos puedes decir de eso, mi querido Padre Oney? Ya, esa es la interpretación, como dice el padre, de la tradición oriental, de los Así padres es, ortodoxos, ¿no? Pero que también en la Iglesia Católica nosotros lo tenemos, ¿no? claro, Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Primero que acá hay unas figuras muy importantes. Está Jesús y abajo está la Virgen María. muy bien. Y como decía Juan, el profeta, ella está dormida, no está muerta, sino que está dormida. Pero vemos acá al Señor Jesús y aquí vemos una imagencita pequeñita y blanca, ¿no? Vemos que está así como en las momias, cuando les iban poniendo sus... Amortajada. Eso. Esa es el alma, de acuerdo a los padres orientales, de la Virgen María. Porque ella no sintió como la muerte. Ella se durmió, inmediatamente el Señor aparece para tomar su alma. Es decir, la primera revivida. Y aquí, al lado de la Virgen María, están los apóstoles. Ellos están tristes porque ella se ha dormido. Y de acuerdo cuando uno va leyendo los padres orientales, antes de ella dormirse, ellos sintieron un mensaje. Y ellos fueron a acompañarla igualmente. Esa es más o menos la interpretación que yo entiendo de este icono. Exacto. Le agregaría los colores, ¿eh? Siempre el azul y el azul de turquesa, el dorado, son los colores divinos, los colores que hablan de la eternidad, el azul del cielo, evidentemente, como marcando lo infinito y lo eterno. Y el Señor Jesús está en dorado porque ya está triunfante y glorioso, es decir, después de resucitado, que hace un acto concreto tomando el alma de María Blanca, es decir, María pura, la toda llena de gracia. Sin embargo, la Virgen María, si ustedes se dan cuenta, está sobre una especie de altar y las dos están marcadas con un color café ocre, que significa la tierra, el color de la tierra, porque es terrenal, nunca la ponen como diosa ni divinizada, siempre terrenal, siempre, ¿no es cierto?, de alguna manera como anclada a nuestra propia naturaleza, rodeada de los apóstoles y de dos patriarcas, es decir, dos personajes importantes pues, normalmente del lugar o en torno a quienes se crearon estos íconos. A partir de eso, entonces, voy a tratar de acomodar, sin que sea tan violento los movimientos, y ponerte la cara a ti, vos, Padre Oney, ahí sí. A partir de eso, cuando nosotros hablamos de la Asunción de la Virgen, como les digo, 1952 fue el dogma del Papa Pío XII, lo que él proponía era cerrar un poco esta discusión, cómo murió, de qué murió, por qué murió, si no murió, etcétera. Y lo que hace la Iglesia Católica es proclamar un dogma que orienta, ¿no es cierto?, la fe. Recordar a los queridos hermanos que están presentes que cuando se proclama un dogma no es para dejar de discutir, sino para seguir hablando. Entonces, seguir hablando con un límite, ¿no? Como cuando uno juega fútbol, no todo es cancha, es decir, hay límite, hay de alguna manera frontera, donde la Iglesia dice, de aquí en adelante es especulación, o de aquí en adelante nos alejamos del misterio cristiano como lo hemos enseñado.
Entonces, la relación entre María Santísima, que asciende al cielo, es decir, la que triunfa sobre la muerte, tiene un mensaje concreto. Y ese es el fin del dogma, es decir, un mensaje de esperanza. Porque María nos abre el camino de la eternidad. Lo que tú mostrabas en el ícono con Jesús y el alma de María en brazos, es decir, el destino final de todo ser humano, por lo que creemos, por lo que rezamos y lo que esperamos, es la vida eterna, es la vida eterna. Me gustaría, si tú puedes, para que la gente vaya como aclarando conceptos, si nos puede hablar un poco de la escatología, es decir, qué espera el ser humano. Antiguamente se llamaban los novísimos, ¿no? Desde la vida terrenal a la purgativa, es decir, la etapa de la purificación y la salvación eterna. Entonces, si nos puede un poco aclarar esos conceptos, porque cuando hablamos de la Virgen decimos triunfa en los brazos de Dios por toda la eternidad, que no es el destino tan preciso para nosotros los seres humanos. Bueno, dentro de la escatología viene siendo el fin de las últimas realidades, ¿no? Ya cuando uno habla la escatología, el fin del mundo, en el libro del Apocalipsis, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho también con la creación de Dios. El Señor crea algo, pero también tiene un fin, una meta, como decía San Pablo. Y dentro de la iglesia, yo siempre he visto como tres formas en que la iglesia explica esto. La iglesia militante, que somos nosotros que estamos en este mundo y mientras que vivamos en este mundo, pues tratamos de encontrarnos con Dios y hacer las cosas que al Señor le agrada, vivimos en comunidad. Y está la iglesia purgante, como decía el Padre, que es lo que se refiere al purgatorio, ¿no? Esa creencia que nosotros tenemos sobre que tenemos que purgar nuestros pecados. El Señor tiene un lugar para que nosotros nos vayamos purificando. Y está la iglesia triunfante, ¿no? Que viene siendo la iglesia donde está Dios, el cielo, ¿no? Y allá es precisamente donde está la Virgen María y los santos y todas las personas que se han salvado. Por lo tanto, el fin del hombre viene siendo la salvación de Dios. Pero hay que tener en cuenta algo que el Señor Jesús nos decía. Si el grano de trigo no muere, no dará fruto. Por lo tanto, nosotros para resucitar tenemos que morir. Tenemos que morir para poder resucitar con Cristo. Él resucita porque murió en una cruz. Por lo tanto, el fin de nosotros viene siendo un encuentro final con el Señor, igual que lo hizo la Santísima Virgen María, igual que lo han hecho los santos. Por lo tanto, la creación tiene un fin, y ese es el encuentro con Dios. Muy bien, muchas gracias. Vamos para que la gente vaya aprendiendo algunas cosas. La pequeña, esa como figurita que hay en el icono, ¿no es cierto? Que ya lo vieron, en los brazos de Jesús está la pequeña alma de María. Eso se llama ánímula. Ánímula, con acento en la A, como esdrújula, ánímula. Entonces, la pequeña alma significa, le llaman los griegos y los ortodoxos, ¿no? Que Jesús desde siempre tuvo en su poder el alma de María. Esa es la idea de la asunción. Entonces, lo que cobra es su cuerpo. Esa es lo que está detrás, la ánímula. Y cuando hablamos de la asunción de María, se llama coimesis, que eso es la dormicio, ¿no? La coimesis, es decir, el volver a unirse con aquel que era su autor. Es hija de su hijo, por decir como lo llamaban los padres antiguos. Hija de su hijo. Bonitos los nombres, ¿no? Coimesis, que es griego, latín dormicio, en español tránsito, ¿no? Es decir, la Virgen Asunta. Y esa alma chiquita que está siempre en manos de Dios es la ánímula. Muy bien, vamos a saludar a algunas personas. A Patricia Sotelo, de Rancagua. Hola, Padre Oney, Padre Alejandro, un gran abrazo. Igualmente, muchos saludos. Saludamos a la Andreita Toro, fiel, ¿no es cierto?, a nuestro programa y a la misa. A Héctor Gómez, también de la parroquia. A Iván, nuestro hermano de Jesucristo, descendió para revivir a los santos desde Abraham a todos los demás. Exacto. Es la doctrina de San Pablo, ¿no? La señora Adriana Sepúlveda, la saludamos con muchísimo cariño y, ¿no es cierto?, y seguimos conversando. ¿Quién más está por acá? La señora Naxis Segueri, de Venezuela, feligres nuestra, bendecida tarde igualmente, mi querida hermana. Entonces, cuando hablamos de la Asunción de María,
A veces se nos confunden las palabras con la ascensión del Señor. De la U a la E hay harta diferencia. La asunción de la Virgen, la ascensión del Señor. Bueno, hay que poner cuidado también, sí, con esos conceptos que dice el Padre. Primero que todo, la ascensión es el acto donde el Señor sube al cielo por sí mismo. Y la asunción viene siendo que la Virgen María es llevada por el Señor al cielo. Entonces, esa es la diferencia. Segundo, la ascensión, según algunos, cuando uno lee la Biblia, pasaron 40 días. El Señor se va apareciendo a los discípulos, el Señor resucitado, y a los 40 días sube al cielo. Así lo celebramos nosotros, porque ya a los 50 días después de la resurrección se celebra la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, esas dos palabras no pueden ser, llamémoslo así, interpretadas de diferente manera, porque una es distinta a la otra. La ascensión, el Señor por sí mismo sube al cielo; la asunción, la Virgen es llevada en cuerpo y alma al cielo. Que eso es lo que define, o es lo que nos dice el Papa Pío XII a través del dogma de la Inmaculada. La Virgen es llevada en cuerpo y alma al cielo. Muy bien, muchas gracias. Saludamos también a Teresita Morgado, que aparece también en el programa, con tanto cariño, con tantos recuerdos lindos. Fíjate que, querido Ney, y a los hermanos que están participando de este camino de espiritualidad, cuando uno habla de la Virgen, hay algunos datos curiosos. Esta profusión de textos que hay sobre el fin de María, primero es indicativo de que la devoción a la Virgen ya estaba establecida en el siglo IV con mucha fuerza, y las preguntas naturales de la gente sobre qué pasó con ella, ¿no? Después del tránsito de su vida, después que envejeció, qué pasó con ella después de la resurrección. Y eso le da origen a los apócrifos, que se yo, a estos relatos de que murió, que no murió, que dónde murió, dónde la enterraron, etcétera, que es con la curiosidad de la gente. Sorpresa grande, en la iglesia los curiosos han existido siempre, y los morbosos también. Entonces siempre andan buscando apariciones, milagros y cosas. No va por ahí, sino que en el dogma dice cuándo se cumplió el curso natural de su vida. Dios la lleva en su seno, ¿no? La ánímula, es decir, la pequeña alma, la alma más pura, es retenida por Dios en el juicio final. Cuando uno tiene eso, ya el padre Oney le explicaba la diferencia entre la asunción y la ascensión. Asunción es cuando es otro el que la lleva, la ascensión es por la fuerza de su propia divinidad, y a partir de ahí entonces nos queda un detallito más para poder explicar que en el culto que ha tenido la Iglesia sobre la Virgen María aparece un primer dato curioso. ¿Sabes tú que sumando de todo lo que existe cristianismo en esta tierra, entre cristianos de origen católico, occidental, o cristianos de origen oriental, más toda la muchísima, la imagen más representada del misterio cristiano no es... Hay mucho más cuadros, íconos, pinturas representativas del misterio mariano, hay mucha más iglesia a nombre de María que del mismísimo Jesús. Curioso esto. Si tú miras en la iconografía, es el rostro de Jesús del que hablamos día atrás, el rostro de Jesús, el mandilion, como se dice en lo griego, por el rulito y la forma, pero es eso y la Virgen María. Lo más representar que es coprotagonista, ¿no? No está a la misma altura, pero sí coprotagonista de Jesús, es decir, de lo que Jesús viene por una persona humana, y ella, la cristiandad, la representa como la garantía de que lo que Jesús dijo es cierto, es decir, es verdad. Estamos salvados, esa es la idea, ¿no? La ánímula de María nos representa de alguna manera a nosotros. El destino final del ser humano son los brazos de Dios. Sin juicio, sin juicio. Ya fuimos juzgados y fuimos perdonados en la cruz de Cristo, es decir, lo que venga para adelante, que nosotros actualizamos este perdón misericordioso. El Papa Francisco, en algún momento del 2015, hizo una homilía muy linda sobre el misterio de la Asunción, y tiene unas palabras hermosísimas que, si las logro encontrar, me gustaría compartirlas con ustedes, porque el Papa
es un tremendo mariano, ¿no? Y dice, son preciosos a los ojos de Dios, no estás hecho para las pequeñas satisfacciones del mundo, sino para las grandes alegrías del cielo. A eso se refería cuando hablaba de María. No estás hecha para encontrar ni la felicidad ni la belleza de este mundo, sino en el fondo tu belleza está en el encuentro con Dios, la anímula. Es decir, esta idea de que estamos hechos para reencontrarnos con aquel que nos creó. Precisamente también cuando el padre preguntaba sobre la escatología, hay algún concepto que quizás se me escapó en un momento, es la esperanza. La esperanza. Precisamente la Virgen María, al ella subir al cielo en cuerpo y alma, las puertas de alguna forma para nosotros, nos da la esperanza de que también nosotros vamos a resucitar, de que también nosotros vamos a entrar al cielo, de que también vamos a ser redimidos. Por eso muchos autores hablan de la Virgen María como la primera redimida en la humanidad. Entonces ella nos da la esperanza. Lo otro importante que relacionan mucho con este término es María corredentora, que eso supuestamente, o no sé en qué terminó, iba a ser un quinto dogma, ¿no? No sé si está en discusión, no sé qué pasa ahí, pero de todas maneras, corredentora significa que la Virgen ayuda, pero cuidado, el Redentor es Dios, el Señor Jesús, Él es el que nos redime a nosotros, pero la Virgen ayuda para nosotros ser redimidos. ¿Y cómo nos ayuda la Virgen María? Pienso yo que ella siempre nos señala el camino. ¿Cuál es el camino? Viene siendo Jesús. Por eso también había una serie de autores que ponían a la Virgen María y la Trinidad. No, eso no se puede. Es un error poner a la Virgen María como ser cuatro, no. La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Virgen María, como dicen algunos autores, es la primera santa, ¿no? Como la de más categoría dentro de todos los santos, lógico, porque es la Madre de Dios. Pero no forma parte de esa Trinidad, como esa cuaternidad, ¿no? Eso no puede ser así. Sin embargo, sí se le ha dado el título de corredentora, es decir, aquella que nos muestra el camino, aquella que nos ayuda a llegar al Señor, aquella que nos abre la esperanza. Muy bien, muchas gracias. Estábamos justo mencionando este Papa Francisco, que es un tremendo mariano, un hombre que ama a la Virgen y que la fomenta su culto, qué sé yo, y en esa homilía famosa del 15 de agosto del 2015 tiene una frase también junto con la que les leía. Decía, la fiesta de la Asunción de María es una llamada para todos nosotros, especialmente para los que están afligidos por las dudas y la tristeza. Imagínense hoy día con tanta incertidumbre por la enfermedad, por la pandemia, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, lo que pasa en todos los hogares, los suyos, los nuestros, qué vamos a hacer, cómo vamos a encontrar trabajo, qué va a pasar con el país, qué sé yo, son cosas que andan dando vueltas por todos lados, y el Papa dice, la fiesta de la Asunción, ¿no es cierto?, es una llamada para nosotros, especialmente para los afligidos por las dudas y las tristezas. Miran hacia abajo, ese es el problema. Cuando uno está sumido en la angustia, mira hacia abajo, es decir, anda con la cabeza gacha, anda de alguna manera deprimido, ¿no? Y ahí entonces dice, no pueden levantar la mirada, miremos hacia arriba, el cielo está abierto, no infunde miedo, ya no está distante, porque en el umbral del cielo hay una madre que nos espera y es nuestra madre, nos ama, nos sonríe, nos socorre con delicadeza, como toda madre quiere lo mejor para sus hijos y nos dice, sois preciosos a los ojos de Dios, no están hechos para las pequeñas satisfacciones del mundo, sino para las grandes alegrías del cielo. Qué mensaje más bonito. Es decir, la Asunción es un mensaje de esperanza, no es solamente para estudiar teología, palabras raras, etcétera, sino para decir, ya pasará el curso de esta vida, pasará también este momento tan amargo que está viviendo y que estamos viviendo todos, la zozobra, sobre todo económica, cuando el mundo pensaba que la felicidad estaba en tener dinero y pareciera que se puede ser feliz también con bastante menos, como está viviendo tanta gente hoy en día. Es mirar hacia arriba, es decir, una mirada de esperanza para pensar que no solamente lo que va a pasar después de la muerte, sino ya en vida podemos tener el goce del amor
de Dios, el goce de la presencia de Dios en nuestra vida. La ánímula, es decir, la pequeña alma de María, es también nuestra pequeña alma, es decir, contaminada por el pecado, por los errores, por las fragilidades, por la tentación, pero es un alma que está en las manos de Dios. Ese es el mensaje de la Asunción. Estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios cada día y hoy día lo hemos experimentado con mucha más fuerza. Por ejemplo, frente a la enfermedad, uno va al supermercado y no sabe si va a volver contagiado. Vas a hacer un trámite, no sabes si va a volver contagiado. Estás con alguien y lo saludas con cuidado, con distancia, cuidado con toser, cuidado con respirar fuerte, te pones en una fila y alguien tose, arranca todo. Entonces uno dice, estamos en las manos de Dios, como la ánímula, es decir, estamos muy, muy en las manos de Dios y el misterio de la Asunción es esta invitación a mirar hacia adelante, mirar hacia arriba. Nuestro camino es hacia el cielo, no para quedarnos pegados en la tierra con todas las preocupaciones. Los quiero invitar a que hagamos un pequeño break, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan escuchar una canción justamente inspirada en la Asunción de María, pero les quiero pedir un favor. Les quiero preguntar a ustedes, a Patricia, a Tere, a la señora Naxis, a los que están presentes, ¿qué significa para ustedes el misterio de la Asunción? ¿Qué significa la Virgen en el cielo, la Virgen intercesora, la Virgen que tiende los brazos hacia nosotros? ¿Qué significa para ustedes la Asunción de María? Mientras la escuchan, piensen, por favor. Fuiste la elegida que el Señor se preparó.
también es importante en la Biblia, ¿no? Recordar también otros hechos que marcaron este tema de la Asunción y que también nos deja como un poco pensativos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a Enoc. Enoc fue un hombre que siguió al Señor, eso está en el libro del Génesis, y se perdió con el Señor, como que Dios se lo llevó, ¿no? Y el otro tema es de Elías. Recuerden ustedes que Elías iba con Eliseo antes de irse a este mundo, y dice la palabra que se lo llevó unos carros de fuego al cielo. ¿A qué voy yo en ese sentido? Muchas personas, especialmente de la iglesia evangélica, dicen que el tema de la Asunción no, que eso es algo, una leyenda, pero sí creen, por ejemplo, llamémoslo así, en que Enoc se lo llevó Dios y que Elías fue llevado también al cielo. Entonces la pregunta de fondo sería, ¿y por qué la Virgen María no? ¿Por qué la Virgen María tampoco, siendo que fue la Madre de Dios, no puede ser llevada también al cielo? Y ahí también se desprenden dos partes importantes que yo creo que es importante señalar. La Virgen, nosotros la hemos escuchado como reina de los ángeles, reina de la humanidad. Cuando la Virgen es llevada por el Señor al cielo, también de ahí surge como esa creencia, ¿no? Que la Virgen fue coronada como reina de todo lo creado. ¿Y en qué se basan? En el libro del Apocalipsis 12:1, cuando dicen, la mujer bajaba con una corona de 12 estrellas. Entonces de ahí va la iglesia interpretando y va formando esto. Por eso nosotros creemos la Virgen Reina del Cielo, la Virgen coronada como Reina Universal de todo lo creado, que hacemos en el Rosario. Pero todo eso va basada en aquellas interpretaciones que vamos tomando de la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Mira, ya hay algunas respuestas, me gustaría compartirlas con ustedes. Y después les tengo una sorpresa para que vayan viendo cómo en la historia se ha ido dando este misterio, ¿no? Nos saluda don Pedro Oviedo, nos da sus bendiciones, dice Dios los bendiga. Muchas gracias igualmente a usted. Después dice, buenas tardes, padre. La Asunción de María para mí es lo más grande. Es tener en el cielo, en cuerpo y alma, a aquella que el pecado no pudo tocar, a aquella mediante la cual nos vino la salvación. Mira qué linda reflexión. La salvación. A ver, perdonen que soy medio piti. La Asunción de la Madre para mí es lo más grande. Ya. Después Ana María Díaz Berrío, buenas tardes. Don Juan Gran, la Asunción de la Virgen representa para los cristianos la esperanza en la resurrección al final de nuestros días aquí en la tierra. Como siempre, buenos aportes. Para mí es nuestra Madre en cuerpo y alma en el cielo, Patricia Sotelo. Y después Andrea Toro, ella fue asunta al cielo porque amó tanto a Dios, fue tan obediente de Él, entregó a su Hijo para cumplir la voluntad de Él. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de su amor divino, de su amor divino, dice Willy, el experto en esto, de su amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Linda respuesta. Les tengo una sorpresa. Voy a dejar puesto el icono para que ustedes lo puedan contemplar. Imaginaba la muerte de María o el tránsito de María. Recuerden que no hay grande acuerdo en esto. Dice, el tránsito de la Santísima Virgen fue el año 48 después del nacimiento de Cristo. Ay, su tránsito estuvo lleno de tristeza y de alegría. Algún tiempo antes de su tránsito, la Santísima Virgen rezó para que vinieran los apóstoles a estar con ella. Vi que les anunciaron su llamada en muy diversos parajes del mundo. Todavía me acuerdo de lo siguiente. Unas apariciones, ángeles, llamaron a todos, incluso a los más alejados, a que se vinieran con la Virgen. Punto suspensivo. Pedro estaba recostado junto a una pared. Vi que se le acercaba un joven refulgente que le despertó. Tomándole de mano, le dijo que debía levantarse y apresurarse a ir con la Virgen, que encontraría a Andrés por el camino. Pedro, que ya estaba torpe a causa de la edad y la fatiga,
Se incorporó apoyando las manos en las rodillas mientras escuchaba al ángel. Apenas desapareció la aparición, se levantó, arregló su manto, se remangó la ropa en el cinturón, empuñó el báculo y se puso en camino. Pronto encontró a Andrés, a quien había llamado la misma aparición. En el camino se encontraron más adelante con Tadeo, a quien también se lo habían dicho así. De este modo llegaron hasta donde estaba María en Jerusalén, donde encontraron a Juan. Dice, vi mucha preocupación y tristeza. Su doncella estaba atribulada al máximo. La Santísima Virgen descansaba, tranquila. Estaba totalmente envuelta, incluso por encima de los brazos, con un saco de dormir blanco. Tenía el velo recogido sobre su frente en dobleces transversales. Para hablar con los hombres lo dejaba caer sobre su rostro. Cuando no estaba sola se tapaba hasta las manos. Por la tarde, cuando la Santísima Virgen supo que se acercaba su tránsito, quiso despedirse de todos los presentes, apóstoles, discípulos y mujeres, según la voluntad de Jesús. Su celda, dormitorio, estaba abierta por todas partes. Ella estaba sentada, incorporada en su lecho, blanca, resplandeciente, como tránsida de luz. La Santísima Virgen oraba y bendecía a cada uno con las manos cruzadas mientras le tocaba la frente. Luego habló a todos y, en resumen, hizo lo que Jesús le había mandado en Betania. Eucaristía. Cuando Pedro se acercó a verla, vi que llevaba en la mano un rollo de escrituras. Mientras tanto habían preparado el altar, los apóstoles se revistieron para el servicio divino con sus largas vestiduras blancas y el ancho cinturón con letras. Ya estaba algo avanzado cuando llegó de Egipto Felipe con un acompañante. Pasó inmediatamente a ver la Madre del Señor, recibió su bendición, prorrumpió en llanto. Entretanto Pedro había terminado el santo sacrificio, había consagrado y recibido el cuerpo del Señor, se lo había dado a los apóstoles y discípulos presentes. La Santísima Virgen no podía ver el altar, pero durante el santo sacrificio estuvo sentada incorporada en la cama con profundo y constante recogimiento. Después que Pedro comulgó, dio el Santísimo Sacramento a todos los apóstoles, luego le llevó a la Santísima Virgen la comunión y la unción final. Todos los apóstoles le acompañaron solemnemente. La Santísima Virgen descansaba sobre su espalda, tranquila y pálida. Miraba arriba constantemente, no hablaba con nadie, estaba como en arrobo permanente, centelleaba de anhelo. Yo podía sentir aquella ansia que la sacaba de sí. Ay, mi corazón también quería subir a Dios junto al suyo. Pedro se acercó, le dio la unción final, más o menos en la misma forma que se hace en nuestros días, con el óleo santo de la capilla que sostenía Juan. La ungió en la cara, manos y pies, en el costado, donde su ropa tenía una abertura para que no quedara al descubierto lo más mínimo. Mientras tanto los apóstoles estuvieron rezando como en el coro. Después Pedro le dio el Santísimo Sacramento. Para recibirlo se incorporó sin apoyarse, luego volvió a tenderse. Los apóstoles rezaron un rato y entonces Juan le dio el cáliz. Al recibir el Santísimo Sacramento entró en María un resplandor, volvió a caer como extasiada, ya no habló más. Entonces los apóstoles regresaron con los santos vasos en el mismo orden solemne al altar. Más tarde volví a ver a los apóstoles y discípulos rezando de pie en torno al lecho de la Virgen. El rostro de María estaba florido y sonriente, como en su juventud. Sus ojos miraban con santa alegría. Entonces vi un cuadro maravillosamente conmovedor. Pude mirar dentro de la Jerusalén celestial como a través de un cielo abierto bajaron dos superficies de gloria como nubes de luz, en las que aparecían muchas caras de ángeles, y entre las que fluía una vía de luz hasta María. Vi por encima de María una montaña resplandeciente que entró en la Jerusalén celestial, hacia la cual María extendió sus brazos con infinito anhelo. Vi que su cuerpo se levantaba con todos sus envoltorios, tan alto por encima del techo que se podía mirar debajo. Vi salir su alma de su cuerpo, como una pequeña forma de luz,
infinitamente pura que ascendía flotando con los brazos alzados por la vía de luz que subía al cielo como una montaña de luz. Los coros de ángeles de las dos nubes se juntaron detrás de su alma, se cerraron separándola de su santo cuerpo, que en ese momento de la separación volvió a caer en el lecho con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi mirada siguió su alma, la vi entrar por la vía luminosa en la Jerusalén celestial, hasta el trono de la Santísima Trinidad. Muchas almas se precipitaron hacia ella con respetuosa alegría, entre las cuales vi a muchos patriarcas, a Joaquín, Ana, José, Isabel, Zacarías, Juan el Bautista, pero ella se elevó a través de todos hasta el trono de Dios, de su Hijo, quien, irradiando aún más luz por sus heridas que por toda su aparición, la recibió con amor divino, le hizo entrega de una cosa que parecía un cetro, al tiempo que le mostraba abajo en la tierra todo a su alrededor, como si le entregara un poder. De este modo, mientras veía el alma de María entrar en la gloria celestial, me olvidé de todo lo que pasaba en torno a ella en el cuadro de la tierra. Algunos apóstoles, por ejemplo Pedro y Juan, tienen que haberla visto también, pues tenían alzados sus rostros. Los otros estuvieron la mayor parte del tiempo arrodillados, completamente postrados en el suelo. Todo estaba lleno de luz y de resplandor como en la ascensión del Señor. Vi que el cuerpo de la Virgen María brillaba al descender en el lecho con el rostro como una flor, los ojos cerrados, los brazos cruzados sobre el pecho. Supe que la hora de su tránsito fue la de la nona, la misma que murió Jesús. Luego vi también como si bajara del cielo una vía de luz en la que venía una figura fina como si fuera el alma de la Santísima Virgen, acompañada de la figura de nuestro Señor. El resplandeciente cuerpo de María, reunido ya con su alma resplandeciente, se levantó, se elevó al cielo con la aparición del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el relato! ¡Qué cosa más hermosa poder leer cosas que tienen tantos años! Tiene esto 1600 años, el siglo IV más o menos. Son estas visiones de los santos que iban de alguna manera graficando a su modo lo que pudo haber ocurrido. Cuidado, es un relato de una aparición privada, de una visión de algún santo, algún monje, ¿no? Grisley Rodríguez, le doy las gracias también porque son colaboradores nuestros en estos tiempos duros, dice: buenas tardes, padre. La asunción de la madre para mí es lo más grande, es tener en el cielo en cuerpo y alma a aquella que el pecado no pudo tocar, aquella mediante la cual nos vino la salvación al mundo. Es tener una madre, una amiga, una abogada, una intercesora a la que la Trinidad nada le niega, la que todo me puede alcanzar. Tenerla a ella es tenerlo todo, porque es tener a Dios. Maravilla de pensamiento. Ana María Díaz de Río nos saluda. Patricia Sotelo también. Andreita ya lo leímos. Ella, dice Gloria Bustos, a quien saludamos, nos muestra el camino y su cuerpo no sufrió la corrupción, se fue en cuerpo y alma al cielo. Naxi Segueris, María nuestra Madre, modelo de fe, para mí significa que ella nos guía, nos lleva hacia Jesús, nuestra esperanza de la resurrección. La Virgen nos espera con los brazos abiertos, dice Gloria Bustos. Ana María Díaz Berríos, la asunción de la Virgen es nuestra intercesora ante Dios. En su dormición ella nos llena con su gloria, nos abraza con su cuerpo celestial. Y Grisley Rodríguez dice: bellísimo relato de la Asunción. Sí, ¿verdad? Realmente lindo. Así es que mira cómo vamos creciendo con algunos datos de la fe. Y nos pilla la hora, pues, Padre Oney. Nos pilla ya casi las 5 de la tarde y siempre dijimos que esto no era un conversatorio, sino un camino de espiritualidad. Es de alguna manera darle como más fundamento a lo que ya creemos y a lo que ya amamos, porque a la Virgen no solo se le cree a Dios, sino que se le ama. Entonces, qué mejor que rezar un ratito contigo, una buena reflexión, una meditación en torno a este misterio.
De mi parte los saludo, los esperamos el sábado con un conversatorio nuevo. Les invito también a ustedes para que cierren por un momento sus ojos y para que también piensen, se imaginen ese momento en que la Virgen es llevada en cuerpo y alma al cielo. Y pidámosle, ella que es intercesora, para que nos ayude también en este camino que llevamos a poder también llegar al cielo, igual que ella llegó, para que nos sintamos observados, mirados, amados por esos ojos de Dios que nos mira con misericordia y compasión, que también tiene misericordia de nosotros en medio de nuestras debilidades. Pidamos a la Santísima Virgen María, que ella que es intercesora, también nos permita cada día a tener nuestra fe, como decía el Papa Francisco, con los ojos en el cielo, pero también con los pies en la tierra, para que nosotros cada día, en nuestro actuar, en nuestra forma de vivir, en nuestro modo de ir por el mundo, podamos también amar y hacer la caridad a nuestros hermanos, porque la salvación no es algo individual, sino algo también que se da colectivo en comunidad. Llamo a la Santísima Virgen María, que en esos tiempos difíciles que estamos viviendo, también nosotros no perdamos la esperanza en nuestra redención, no perdamos la esperanza en el Salvador, que nos salva en el cielo, pero que también nos ayuda aquí en la tierra, en aquellas cosas que necesitamos. Pidamos a la Virgen María también que nuestro Padre, Dios, que en su Hijo Jesús, que el Espíritu Santo, nos ayuden también, nos consuelen, nos ayuden en el camino, pero que también nos quiten un poco el dolor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, les invitamos también para el próximo miércoles, Dios mediante, de 4 a 5, para ver el siguiente tema de la Santísima Virgen María. Ya salimos de los dogmas y ahora vamos a un tema muy interesante que se llama María y la Iglesia.